Capítulo clxIX de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. De en lo que Cortés entendió despues que le vino la gobernacion de la Nueva España, cómo y de qué manera repartió los pueblos de indios, y otras cosas que mas pasaron, y una manera de platicar que sobre ello se ha declarado entre personas doctas. Ya que le vino la gobernacion de la Nueva España Hernando Cortés, paréceme mí y otros conquistadores de los antiguos de los mas experimentados y maduro consejo, que lo que habia de mirar Cortés era acordarse desde el dia que salió de la isla de Cuba y tener atencion todos los trabajos en que se vió, así guando en lo de los arenales, guando desembarcamos, qué personas fueron en le favorecer para que fuese capitan general y justicia mayor de la Nueva España. Y lo otro, quien fueron los que se hallaron siempre su lado en todas las guerras, así de Tabasco y Cingapacinga, y en las tres batallas de Tlascala, y en la de Cholula, guando tenian puestas las ollas con agi para nos comer cocidos. Y tambien quien fueron en favorecer su partido, guando por 6 ó 7 soldados, que no estaban bien con él, le hacian requirimientos que se volviese la villa rica y no fuese México, poniéndole por delante la gran pujanza de guerreros y la gran fortaleza de la ciudad, y quien fueron los que entraron con él en México y se hallaron en prender al gran Montezuma, y luego que vino Pánfilo de Narvaez con su armada, qué soldados fueron los que llevó en su compañía y le ayudaron prender y desbaratar al Narvaez, y luego quien fueron los que volvieron con él México al socorro de Pedro de Alvarado y se hallaron en aquellas fuertes y grandes batallas que nos dieron hasta que salimos huyendo de México, que de 1300 soldados quedaron muertos sobre 850 con los que mataron en Tustepeque y por los caminos, y no escapamos sino 440 muy heridos y Dios misericordia. Y tambien se le habia de acordar de aquella muy temerosa batalla de Obtumba, quien despues de 2 dias se la ayudó vencer y salir de aquel tan gran peligro, y despues quién y quántos le ayudaron conquistar lo de Tepeaca y Cachula y sus comarcas, como fué Ozucar y Guacachula y otros pueblos, y la vuelta que dimos por Tezcuco para México, y de otras muchas entradas que desde Tezcuco hicimos, así como la de Iztapalapa, guando nos quisieron anegar con echar el agua de la laguna, como echaron, creyéndonos ahogar. Y asimismo las batallas que hubimos con los naturales de aquel pueblo y mexicanos que les ayudaron, y luego la entrada en Saltocan y los peñoles, que llaman hoy dia del Marques, y otras muchas entradas, y el rodear de los grandes pueblos de la laguna y de los muchos rencuentros y batallas que en aquel viaje tuvimos, así de los Suchimileco como de los de Tacuba, y vueltos Tezcuco, quien le ayudó contra la conjuracion que tenian concertado de le matar, guando sobre ello ahorcó un Villafaña, y pasado esto, quien fueron los que le ayudaron conquistar México, y en 93 dias la continua de dia y de noche tener batallas y muchas heridas y trabajos, hasta que se prendió Guatemuz, que era el que mandaba en aquella sazon México, y quien fueron en le ayudar y favorecer guando vino la Nueva España un Christóval de Tapia para que le diese la gobernacion. Y demas de todo esto, quienes fueron los soldados que escribimos 3 veces su Magestad en loor de los grandes y muchos y buenos servicios que Cortés le habia hecho, y que era digno de grandes mercedes y le hiciese gobernador de la Nueva España. No quiero aquí traer la memoria otros servicios que siempre Cortés haciamos, pues los varones y fuertes soldados que en todo esto nos hallamos, y ahora que le vino la gobernacion, que despues de Dios con nuestra ayuda se la dieron, bien fuera que tuviera cuenta con Pedro, Sancho y Martin y otros que lo merecian, y el soldado y compañero que estaba por su ventura en Colima o en Zacatula o en Panuco o en Guacacualco, y los que andaban huyendo guando despoblaron Tutepeque y estaban pobres, y no les cupo suerte de buenos indios, pues que habia bien que dalles y sacalles de mala tierra, pues que su Magestad muchas veces se lo mandaba y encargaba por sus reales cartas misivas,
y no daba Cortés nada de su hacienda. Habiales de dar con que se remediasen y en todo anteponelles, y siempre guando escribiese los procuradores que estaban en Castilla en nuestro nombre, que procurasen por nosotros. Y el mismo Cortés habia de escribir muy afectuosamente para que nos diese para nosotros y nuestros hijos cargos y oficios reales, todos los que en la Nueva España hubiese. Mas digo que mal ajeno de pelo cuelga, y que no procuraba sino para él. Lo uno, la gobernacion que le trajeron antes que fuese marques, y despues que fué Castilla y vino marques. Dexemos desto y pongamos aquí otra manera que fuera harto buena y justa para repartir todos los pueblos de la Nueva España, segun dicen muy doctos conquistadores que lo ganamos, de prudente y maduro juicio, que lo que habia de hacer es hacer 5 partes la Nueva España, y la quinta parte de las mejores ciudades y cabeceras de todo lo poblado dalla su magestad de su real quinto, y otra parte dexalla por repartir para que fuese la renta della para iglesias y hospitales y monasterios, y para que su magestad, si quisiese hacer algunas mercedes caballeros que le hayan servido en Italia, de allí pudiera haber para todos. Y las 3 partes que quedaran repartillas en su persona de Cortés y en todos nosotros los verdaderos conquistadores, segun y de la calidad que sentia que era cada uno, y dalles perpetuos porque en aquella sazon su magestad lo tuviera por bien, porque como no habia gastado cosa ninguna en estas conquistas, ni sabia ni tenia noticia destas tierras, estando como estaba en aquella sazon en Flandes, y viendo una buena parte de las del mundo que le entregamos con sus muy leales vasallos, lo tuviera por bien y nos hiciera merced dellas, y con ello quedáramos y no anduviéramos ahora como andamos abatidos y de mal en peor. Y muchos de los conquistadores no tenemos con qué nos sustentar. ¿Qué harán los hijos que dexamos? Quiero decir lo que hizo Cortés y quién dió los pueblos. Primeramente al Francisco de las Casas, Rodrigo de Paz, al factor y veedor y contador que en aquella sazon vinieron de Castilla, un Ávalos y Saavedra sus deudos, un Barrios con quien casó su cuñada hermana de su mujer, doña Catalina Juarez, y Alonso Lucas, y un Juan de la Torre y Luis de la Torre, Villegas y un Alonso Valiente y un Ribera el Tuerto. ¿Y para qué cuento yo estos pocos? Que todos quantos vinieron de Medellín y otros criados de grandes señores que le contaban cuentos de cosas que le agradaban, les dió lo mejor de la Nueva España. No digo yo que era malo el dar todos, pues había de qué, mas que habia de anteponer primero lo que su magestad le mandaba y los soldados que le ayudaron tener el ser y valor que tenia y ayudalles. Y pues que ya es hecho, no quiero volver repetillo, y para ir entradas y guerras y cosas que le convenian, bien se acordaba adonde estábamos y nos enviaba llamar para las batallas y guerras, como adelante diré. Y dexaré de contar mas lástimas y de quan avasallados nos traia, pues no se puede ya remediar. Y no dexaré de decir lo que Cortés decia despues que le quitaron la gobernacion, que fué guando vino Luis Ponce de Leon, y como murió el Luis Ponce dexó por su teniente Marcos de Aguilar, como adelante diré. Y es que íbamos Cortés decille algunos caballeros y capitanes de los antiguos que le ayudamos en las conquistas, que nos diese de los indios de los muchos que en aquel instante Cortés tenia, pues que su magestad mandaba que le quitasen algunos dellos, como se los habian de quitar, y luego se los quitaron. Y la respuesta que daba era que se sufriesen como él se sufría, que si se volvia su magestad hacer merced de la gobernacion, que en su conciencia, que así juraba, que no lo erraria, como en lo pasado, y que daria buenos repartimientos quien su magestad le mandó, y enmendaria el gran yerro pasado que hizo. Y con aquellos prometimientos y palabras blandas creia que quedaban contentos aquellos conquistadores. Dexémoslo ya, y digamos que en aquella sazon, pocos días antes vinieron de Castilla los oficiales de la hacienda real de su magestad, que fué Alonso de Estrada, tesorero, y era natural de Ciudad Real, y vino el factor Gonzalo de Salazar, y vino Rodrigo de Albornoz por contador, que ya habia fallecido Julian de Alderete, y este Albornoz era natural de Paladinas y de la Gama,
y vino el veedor Pedro Almindes Chirino, natural de Ubeda ó Baeza, y vinieron muchas personas con cargos. Dexemos esto, y quiero decir que en este instante rogó un Rodrigo Rangel Cortés, el qual Rangel muchas veces le he nombrado, que pues no se habia hallado en la toma de México ni en ningunas batallas con nosotros en toda la Nueva España, que porque hubiese alguna fama de él, que le hiciese merced de le dar una capitanía para ir conquistar los pueblos de los zapotecas, que estaban de guerra, y llevar en su compañía Pedro de Ircio, para ser su consejero en lo que habia de hacer. Y como Cortés conocia al Rodrigo Rangel, que no era para dalle ningun cargo, causa que estaba siempre doliente y con grandes dolores y bubas y muy flaco, y las zancas y piernas muy delgadas, y todo lleno de llagas, cuerpo y cabeza abierta, denegaba aquella entrada, diciendo que los indios zapotecas eran gente mala de domar por las grandes y altas sierras adonde estaban poblados, y que no podian llevar caballos, y que siempre hay neblinas y rocíos, y que los caminos eran angostos y resbalosos, y que no pueden andar por ellos sino a manera de decir los pies junto a las cabezas de los que vienen atras. Entiéndanlo de la manera que aquí lo digo, que así es verdad. Porque los que van arriba con los que vienen detras vienen cabezas con pies, y que no era cosa de ir aquellos pueblos, y que ya que fuese, que habia de llevar soldados bien sueltos y robustos y experimentados en las guerras, y como el Rangel era muy porfiado y de su tierra de Cortés, húbole de conceder lo que pedia, y segun despues supimos, Cortés lo hubo por bueno envialle do se muriese, porque era de mala lengua. Y Cortés escribió Guacacualco 10 ó 12, que nombró en la carta, que nos rogaba que fuésemos con el Rangel le ayudar. Y entre los soldados que mandó ir, me nombró mí, y fuimos todos los vecinos quien Cortés escribió. Ya he dicho que hay grandes sierras en lo poblado de los zapotecas, y que los naturales de allí son gente muy ligeros y sueltos, y con unas voces y silvos que dan, retumban todos los valles, como manera de ecos. Y como habiamos de llevar al Rangel, no podiamos andar ni hacer cosa que buena fuese. Y ya que íbamos algun pueblo, hallábamosle despoblado, y como no estaban juntas las casas, sino unas en un cerro y otras en un valle, y en aquel tiempo llovia, y el pobre Rangel dando voces de dolor de las bubas, y la mala gana que todos teniamos de andar en su compañía. Y viendo que era tiempo perdido, y que si por ventura los zapotecas, como son ligeros y tienen grandes lanzas, muy mayores que las nuestras, y son grandes flecheros, que si nos aguardaban hiciesen cara, como no podiamos ir por los caminos sino uno uno, temiamos no nos viniese algun desman, y el Rangel estaba mas malo que guando vino, acordó de dexar la negra conquista, que negra se podia llamar, y volverse cada uno su casa. Y el Pedro de Ircio, que traia por consejero, fué el primero que se lo aconsejó y le dexó solo, y se fué la villa rica donde vivia. Y el Rangel dixo que se quería ir Guacacualco con nosotros por ser la tierra caliente, para prevalecerse de su mal. Y los que éramos vecinos de Guacacualco que allí estábamos, por peor tuvimos llevarle con nosotros que la venida que venimos con él la guerra. Y llegados Guacacualco, luego dixo que quería ir pacificar las provincias de Cimatan y Talatupan, que ya he dicho muchas veces en el capítulo que dello habla, como no habian querido venir de paz, causa de los grandes rios y cienagas templaderas, entre quien estaban poblados, y demas de la fortaleza de las cienagas, ellos de su naturaleza son grandes flecheros, y tenian muy grandes arcos, y tiran muy acertero. Volvamos nuestro cuento, que mostró Rangel provisiones en aquella villa de Hernando Cortés, como le enviaba por capitan para que conquistase las provincias que estuviesen de guerra, y señaladamente la de Cimatan y Tulapan. Y apercibió todos los mas vecinos de aquella villa que fuésemos con él. Y era tan temido Cortés que aunque nos pesó, no osamos hacer otra cosa, como vimos sus provisiones, y fuimos con el Rangel sobre 100 soldados, dellos caballo y pie, con obra de 26 ballesteros y escopeteros, y fuimos por Tonala y Ayagualulco y Copilco, Zacualco, y pasamos muchos rios en canoas y en barcas, y pasamos por Teutitan, Copilco
y por todos los pueblos que llamamos la chontalpa, que estan de paz, y llegamos obra de 5 leguas de cimatan, y en unas cienagas y malos pasos estaban juntos todos los mas guerreros de aquella provincia, y tenian hechos unos cercados y grandes albarradas de palos y maderos gruesos, y ellos de dentro con unos petriles y saeteras por donde podian flechar. Y de presto nos dan una tan buena refriega de flecha y vara tostada con tiraderas, que mataron 7 caballos e hirieron 8 soldados, y al mismo rangel que iba caballo le dieron un flechazo en un brazo, y no le entró sino muy poco. Y como los conquistadores viejos habiamos dicho al rangel que siempre fuesen hombres sueltos pie descubriendo caminos y celadas, y le habiamos dicho de otras veces como aquellos indios solian pelear muy bien y con maña, y como él era hombre que hablaba mucho, dixo que votaba tal que si nos creyera que no le aconteciera aquello, y que de allí adelante que nosotros fuésemos los capitanes y le mandásemos en aquella guerra, y luego como fueron curados los soldados y ciertos caballos que tambien hirieron demas de los 7 que mataron, mandóme mí que fuese adelante descubriendo, y llevaba un lebrel muy bravo que era del rangel, y otros 2 soldados muy sueltos y ballesteros, y le dixeron que se quedase bien atras con los de caballo, y los soldados y ballesteros fuesen junto conmigo. Y yendo nuestro camino para el pueblo de cimatan, que era en aquel tiempo bien poblado, hallamos otras albarradas y fuerzas ni mas ni menos que las pasadas, y tirannos los que íbamos delante tanta flecha y vara, que de presto mataron el lebrel, y si yo no fuera muy armado, allí quedara, porque me dieron 7 flechas que con el mucho algodon de las armas se detuvieron, y todavía salí herido en una pierna, y mis compañeros todos hirieron. Y entónces yo di voces unos indios nuestros amigos que venian un poco atras de nosotros, para que viniesen de presto los ballesteros y escopeteros y peones, y que los de caballo quedasen atras, porque allí no podian correr ni aprovecharse dellos, y se los flecharian. Y luego acudieron así como lo envié decir, porque de antes guando yo me adelanté, ansi lo tenia concertado, que los de caballo quedasen muy atras, y que todos los demas estuviesen muy prestos en teniendo señal ó mandado, y como vinieron los ballesteros y escopeteros, les hicimos desembarazar las albarradas, y se acogieron unas grandes cienagas que temblaban, y no habia hombre que en ellas entrase que pudiese salir sino gatas ó con grande ayuda. En esto llegó rangel con los de caballo, y allí cerca estaban muchas casas que entónces despoblaron los moradores dellas, y reposamos aquel dia y se curaron los heridos. Otro dia caminamos para ir al pueblo de cimatan, y hay grandes cabanas llanas, y en medio de las cabanas muy malísimas cienagas, y en una dellas nos aguardaron, y fué con ardid que entre ellos concertaron para aguardar en el campo raso de las cabanas, y propusieron que los caballos por codicia de los alcanzar y alancear, irian corriendo tras ellos rienda suelta, y atollarian en las cienagas. Y ansi fué como lo concertaron, y que por mas que habiamos dicho y aconsejado al rangel que mirase que habia muchas cienagas y que no corriese por aquellas cabanas rienda suelta, que atollarian los caballos, y que suelen tener aquellos indios estas astucias, y hechas saeteras y fuerzas junto las cienagas, no lo quiso creer, y el primero que atolló en ellas fué el mismo rangel, y allí le mataron el caballo, y si de presto no fuera socorrido, ya se habian echado en aquellas malas cienagas muchos indios para le apañar y llevar vivo sacrificar, y todavía salió descalabrado en las llagas que tenia en la cabeza, y como toda aquella provincia era muy poblada y estaba allí junto otro pueblezuelo, fuimos él, y entónces huyeron los moradores, y se curó el rangel y 3 soldados que habian herido. Y dende allí fuimos otras casas que tambien estaban sin gente, que entónces las despoblaron sus dueños, y hallamos otra fuerza con grandes maderos y bien cercada y sus saeteras. Y estando reposando, aun no habia un quarto de hora, vienen tantos guerreros cimatecas y nos cercan en el pueblezuelo, que mataron un soldado y 2 caballos, y tuvimos bien que hacer en hacellos apartar. Y entónces nuestro rangel estaba muy doliente de la cabeza, y habia muchos mosquitos que no dormia de noche ni de dia,
y murciélagos muy grandes que le mordian y desangraban. Y como siempre llovia, y algunos soldados que el rangel habia traido consigo de los que nuevamente habian venido de Castilla, vieron que en tres partes nos habian aguardado los indios de aquella provincia, y habian muerto 11 caballos y 2 soldados, y herido otros muchos, aconsejaron al rangel que se volviese dende allí, pues la tierra era mala de cienagas y estaba muy malo. Y el rangel, que lo tenia en gana, y porque pareciese que no era de su albedrío y voluntad aquella vuelta, sino por consejo de muchos, acordó de llamar consejo sobre ello personas que eran de su parecer, para que se volviesen. Y en aquel instante habiamos ido 20 soldados ver si podiamos tomar alguna gente de unas huertas de cacaguatales que allí junto estaban, y truximos 2 indios y 3 indias. Y entónces el rangel me llamó mí aparte y consejo, y dixome de su mal de cabeza, y que le aconsejaban todos los demas soldados que se volviese donde estaba Cortés, y me declaró todo lo que habia pasado. Y entónces le reprendí su vuelta, y como nos conociamos de mas de 4 años atras de la isla de Cuba, le dixe: ¿Cómo, señor, qué dirán de vuestra merced, estando junto del pueblo de Cimatan quererse volver? Pues Cortés no lo ternaa bien, y maliciosos que os quieren mal os lo darán en cara, que en la entrada de los zapotecas ni aquí no habeis hecho cosa ninguna que buena sea, trayendo como traeis tan buenos conquistadores, que son los de nuestra villa de Guacacualco. Pues por lo que toca nuestra honra y la de vuestra merced, y yo y otros soldados somos de parecer que pasemos adelante, yo iré con todos mis compañeros descubriendo cienagas y montes, y con los ballesteros y escopeteros pasaremos hasta la cabecera de Cimatan, y mi caballo dele vuestra merced otro caballero que sepa muy bien menear la lanza y tener ánimo para mandalle, que yo no puedo servirme dél yendo lo que voy, y que va mas que en alancear, y véngase con los de caballo algo atras. Y como el Rodrigo Rangel aquello me oyó, como era hombre vocinglero y hablaba mucho, salió de la casilla en que estaba en el consejo y muy grandes voces llamó todos los soldados y dixo el Rodrigo Rangel: Ya es echada la suerte, que hemos de ir adelante, que voto tal, que siempre era este su jurar y su hablar, que Bernal Diaz del Castillo me ha dicho la verdad y lo que todos conviene, y puesto que algunos soldados les pesó, otros lo hubieron por muy bueno. Y luego comenzamos caminar puestos en gran concierto los ballesteros y escopeteros junto conmigo, y los de caballo atras, por amor de los montes y cienagas, donde no podian correr caballos, hasta que llegamos otro pueblo que entónces lo despoblaron los naturales dél, y dende allí fuimos la cabecera de Cimatan, y tuvimos otra buena refriega de flecha y vara, y de presto les hicimos huir, y quemaron los mismos vecinos naturales de aquel pueblo muchas casas de las suyas, y allí prendimos hasta 15 hombres y mugeres, y les enviamos llamar con ellos los cimatecas que viniesen de paz, y les diximos que en lo de las guerras se les perdonaria. Y vinieron los parientes y maridos de las mugeres y gente menuda que teniamos presos, y dimosles toda la presa, y dixeron que traerian de paz todo el pueblo, y jamas volvieron con la respuesta. Y entónces me dixo mí el rangel: Voto tal que me habeis engañado, y que habeis de ir entrar con otros compañeros, y que me habeis de buscar otros tantos indios indias como los que me hicisteis soltar por vuestro consejo. Y luego fuimos 50 soldados, y yo por capitan, y dimos en unos ranchos que tenian en unas cienagas que temblaban, que no osamos entrar en ellos, y dende allí se fueron huyendo por unos grandes breñales y espinos que se llaman entre ellos Xihuaquetlan, muy malos, que pasan los pies, y en unas huertas de cacaguetales prendimos 6 hombres y mugeres con sus hijos chicos, y nos volvimos adonde quedaba el capitan, y con aquello le apaciguamos y nos tornó luego soltar para que llamasen de paz los cimatecas, y en fin de razones no quisieron venir, y acordamos de no volver nuestra villa de Guacacualco, y en esto paró la entrada de Zapotecas y la de Cimatan, y esta es la fama que quería que hubiese del rangel guando pidió Cortés aquella conquista. Y dende allí 2 años, ó poco tiempo mas, volvimos de hecho los zapotecas y las demas provincias, y las conquistamos y truximos de paz. Y el buen fray Bartolomé de Olmedo,
que era santo frayle, trabajó mucho con ellos y les predicaba y enseñaba los artículos de la fe, y bautizó en aquellas provincias mas de 500 indios. Pero en verdad que estaba cansado y viejo, y que no podia ya andar caminos, que tenia una mala enfermedad. Y dexemos esto, y digamos como Cortés envió Castilla su magestad sobre 80,000 pesos de oro con un Diego de Soto, natural de Toro, y paréceme que con un Ribera el Tuerto, que fue su secretario, y entónces envió el tiro muy rico que era de oro baxo y plata, que le llamaban el ave fénix, y tambien envió su padre Martin Cortés muchos millares de pesos de oro, y lo que sobre ello pasó diré adelante. Capítulo CLXIX. Capítulo 170 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Como el capitan Hernando Cortés envió Castilla su magestad 80,000 pesos en oro y plata, y envió un tiro que era una culebrina muy ricamente labrada de muchas figuras, y toda ella, o la mayor parte, era de oro baxo, revuelto con plata de Mechoacan, que por nombre se decia el Fénix, y tambien envió su padre Martin Cortés sobre 5,000 pesos de oro, y lo que sobre ello avino diré adelante. Pues como Cortés habia recogido y allegado obra de 80,000 pesos de oro, y la culebrina que se decia el Fénix ya era acabada de forjar, y salió muy estremada pieza para presentar un tan alto emperador como nuestro gran César, y decia en un letrero que tenia escrito en la misma culebrina: esta ave nació sin par, yo en serviros sin segundo, y vos sin igual en el mundo. Todo lo envió su magestad con un hidalgo natural de Toro, que se decia Diego de Soto, y no me acuerdo bien si fue en aquella sazon un Juan de Ribera, que era tuerto de un ojo, que tenia una nube, el qual habia sido secretario de Cortés. A lo que yo sentí del Ribera, era un hombre no de buenas entrañas, porque cuando jugaba naipes y dados no me parecia que jugaba bien, y demas desto tenia muchos malos reveses. Y esto digo porque llegado Castilla se alzó con los pesos de oro que le dió Cortés para su padre Martin Cortés, y porque se lo pidió Martin Cortés, y por ser el Ribera de suyo mal inclinado, no mirando los bienes que Cortés le habia hecho, siendo un pobre hombre, en lugar de decir verdad y bien de su amo, dixo tantos males y por tal manera los razonaba, que como tenia gran retórica y habia sido su secretario del mismo Cortés, le daban crédito, especial el obispo de Burgos. Y como el Narvaez y el Christóbal de Tapia y los procuradores del Diego Velazquez y otros que les ayudaban y habia acaecido en aquella sazon la muerte de Francisco de Garay, todos juntos tornaron otra vez dar muchas quejas de Cortés ante su magestad, y tantas y de tal manera, y dixeron que fueron parciales los jueces que puso su magestad por dádivas que Cortés les envió para aquel efeto, que otra vez estaba revuelta la cosa, y Cortés tan desfavorecido que lo pasara mal si no fuera por el duque de Béjar, que lo favoreció, y quedó por su fiador que le enviase su magestad tomar residencia, y que no le hallaria culpado. Y esto hizo el duque porque ya tenia tratado casamiento Cortés con una señora sobrina suya que se decia doña Juana de Zúñiga, hija del conde de Aguilar don Carlos de Arellano, y hermana de unos caballeros y privados del emperador. Y como en aquella sazon llegaron los 80,000 pesos de oro y las cartas de Cortés, dando en ellas muchas gracias y ofrecimientos su magestad por las grandes mercedes que le habia hecho en dalle la gobernacion de México, y haber sido servido mandalle favorecer con justicia en la sentencia que dió en su favor, cuando la junta que mandó hacer de los caballeros de su real consejo y cámara. En fin de mas razones, todo lo que estaba dicho contra Cortés se tornó sosegar con que le fuesen tomar residencia, y por entonces no se habló mas en ello. Y dexemos ya de decir destos nublados que sobre Cortés estaban ya para descargar, y digamos del tiro y de su letrero de tan sublimado servidor, como Cortés se nombró, que como se supo en la corte y ciertos duques y marqueses y condes y hombres de gran valía se tenian por tan grandes servidores de su magestad
y tenian en sus pensamientos que otros caballeros tanto como ellos no hubiesen servido su magestad, tuvieron que murmurar del tiro y aun de cortés porque tal blason escribió. Tambien otros grandes señores como fué el almirante de Castilla y el duque de béjar y el conde de aguilar, dixéron los mismos caballeros que habian puesto en pláticas que era muy bravoso el blason de la culebrina. No se maravillen que cortés ponga aquel escrito en el tiro. Veamos ahora, en nuestros tiempos ha habido capitan que tales hazañas haga y que tantas tierras haya ganado sin gastar ni poner en ello su magestad cosa ninguna, y tantos cuentos de gentes que hayan convertido nuestra santa fe. Y demas desto, no solamente el cortés, sino los soldados y compañeros que tiene, que le ayudaron ganar una tan fuerte ciudad, y de tantos vecinos y de tantas tierras, son dignos de que su magestad les haga muchas mercedes. Porque si miramos en ello, nosotros de nuestros antepasados que hicieron heroicos hechos y sirvieron la corona real y los reyes que en aquel tiempo reinaron, como cortés y sus compañeros han hecho, lo heredamos, y nuestros blasones y tierras y rentas. Y con estas palabras se olvidó lo del blason, y porque no pasase de Sevilla la culebrina, tuvimos nueva que don Francisco de los Cobos, comendador mayor de Leon, le hizo su magestad merced della, y que la deshicieron y afinaron el oro y lo fundieron en Sevilla, y dixeron que valió sobre 20,000 ducados. Y en aquel tiempo, como cortés envió aquel oro y el tiro y las riquezas que habia enviado la primera vez, que fueron la luna de plata y el sol de oro, y otras muchas joyas de oro, con Francisco de Montejo y Alonso Hernandez Puertocarrero, y lo que hubo enviado la segunda vez con Alonso de Avila y Quiñones, que esto fué la cosa mas rica que hubo en la Nueva España, que era la recámara de Montezuma y de Guatemuz y de los grandes señores de México, y lo robó Juan Florin, francés. Y como esto se supo en Castilla, tuvo cortés gran fama así en Castilla como en otras muchas partes de la cristiandad, y en todas partes fué muy loado. Dexemos esto y digamos en qué paró el pleyto de Martin Cortés con el Ribera sobre los tantos 1000 pesos que enviaba Cortés su padre, y es que andando en el pleyto y pasando Ribera por la villa de Cadahalso, comió o almorzó unos torreznos, y ansí como los comió, murió súbitamente y sin confesion, perdónele Dios, amén. Dexemos lo acaecido en Castilla y volvamos decir de la Nueva España, como Cortés estaba siempre entendiendo en la ciudad de México que fuese muy bien poblada de los naturales mexicanos como de antes estaba, y les dió franquezas y libertades que no pagasen tributo su magestad hasta que tuviesen hechas sus casas y aderezadas calzadas y puentes y todos los edificios y caños por donde solia venir el agua de Chalputepeque para entrar en México y en la poblacion de los españoles tuviesen hechas iglesias y hospitales, de los quales cuidaba como superior y vicario el buen padre fray Bartolomé de Olmedo. Y habia él mismo recogido en un hospital todos los indios enfermos y los curaba con mucha caridad y otras cosas que convenian. Y en aquel tiempo vinieron de Castilla al puerto de la Vera Cruz 12 frayles franciscos y por vicario general dellos un muy buen religioso que se decia fray Martin de Valencia, y era natural de una villa de tierra de campo que se decia Valencia de Don Juan, y este muy reverendo religioso venia nombrado por el santo padre para ser vicario, y lo que en su venida y recibimiento se hizo diré adelante. Capítulo clxxi. Capítulo 171 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como vinieron al puerto de la Veracruz 12 frayles franciscos de muy santa vida, y venia por su vicario y guardian fray Martin de Valencia, y era tan buen religioso que hubo fama que hacia milagros, y era natural de una villa de tierra de campo que se dice Valencia de Don Juan, y lo que Cortés hizo en su venida. Como ya he dicho en los capítulos pasados que sobre ello hablan, habiamos escrito su magestad suplicándole nos enviase religiosos franciscos de buena y santa vida, para que nos ayudasen la conversion y santa doctrina de los naturales desta tierra,
para que se volviesen christianos y les predicasen nuestra santa fe, como se la habia fray Bartolomé de Olmedo dado entender dende que entramos en la Nueva España. Y sobre ello habia escrito Cortés juntamente con todos nosotros los conquistadores que ganamos la Nueva España don fray Francisco de los Ángeles, que era el general de los franciscos, que despues fué cardenal, para que nos hiciese merced que fuesen los religiosos que enviase de santa vida, para que nuestra santa fe siempre fuese ensalzada y los naturales destas tierras conociesen lo que les deciamos guando estábamos batallando con ellos y les deciamos que su magestad enviaria religiosos y de mucho mejor vida que nosotros éramos, para que les diesen entender los razonamientos y predicaciones de nuestra fe, y ellos nos preguntaban si eran como el padre fray Bartolomé de Olmedo, y nosotros deciamos que sí. Dexemos esto y digamos como el general don fray Francisco de los Ángeles nos hizo merced que luego envió los religiosos que dicho tengo. Y entónces vino con ellos fray Toribio Motalma y pusiéronle este nombre de Motolinea los caciques y señores de México, que quiere decir el frayle pobre, porque quanto le daban por Dios lo daba los indios y se quedaba algunas veces sin comer y traia unos hábitos muy rotos y andaba descalzo y siempre les predicaba y los indios le querian mucho porque era una santa persona. Volvamos nuestra relacion. Como Cortés supo que estaban en el puerto de la Vera Cruz, mandó en todos los pueblos así de indios como donde vivian españoles, que por donde viniesen les barriesen los caminos y adonde posasen les hiciesen ranchos si fuese en el campo y en poblado guando llegasen las villas ó pueblos de indios les saliesen recibir y les repicasen las campanas y que todos comunmente despues de los haber recibido les hiciesen mucho acato y que los naturales llevasen candelas de cera encendidas y con las cruces que hubiese y por mas humildad y porque los indios lo viesen para que tomasen ejemplo mandó los españoles se hincasen de rodillas besarles las manos y hábitos y aun les envió Cortés al camino mucho refresco y les escribió muy amorosamente y viniendo por su camino ya que llegaban cerca de México el mismo Cortés acompañado de fray Bartolomé de Olmedo y de nuestros valerosos capitanes y esforzados soldados los salimos recibir y juntamente fueron con nosotros Guatemuz el señor de México con todos los mas principales mexicanos y otros muchos caciques de otras ciudades. Y guando Cortés supo que allegaban cerca se apeó del caballo y todos nosotros juntamente con él y ya que nos encontramos con los reverendos religiosos el primero que se arrodilló delante del fray Martin de Valencia y le fué besar las manos fué Cortés y no lo consintió y le besó los hábitos y el padre fray Bartolomé les abrazó y saludó muy tiernamente y los besamos el hábito arrodillados todos los capitanes y soldados que allí íbamos y el Guatemuz y los señores de México y de que el Guatemuz y los demas caciques vieron ir Cortés de rodillas besarle las manos espantáronse en gran manera y como vieron ir los frayles descalzos y flacos y los hábitos rotos y no llevar caballo sino pie y muy amarillos y ver Cortés que le tenian por ídolo cosa como sus dioses ansi arrodillado delante dellos dende entónces tomaron ejemplo todos los indios que guando agora vienen religiosos les hacen aquellos recibimientos y acatos segun y de la manera que dicho tengo y mas digo que guando Cortés con aquellos religiosos hablaba que siempre tenia la gorra en la mano quitada y en todo les tenia grande acato y digo que se me olvidaba que fray Bartolomé les hospedó por orden de Cortés en una muy buena casa y se fué vivir con ellos y los regaló mucho. Dexémoslos en buena hora y digamos de otra materia y es que de ahí 3 años y medio poco tiempo mas adelante vinieron 12 frayles dominicos y venia por provincial por prior dellos un religioso que se decia fray Tomás Ortiz era vizcaíno y decian que habia estado por prior provincial en unas tierras que se dice la Punta del Drago y quiso Dios que guando vinieron les dió dolencia de mal de modorra de que todos los mas murieron lo qual diré adelante y cómo y quándo y con quién vinieron
y la condicion que decian que tenia el prior y otras cosas que pasaron. Y despues han venido otros muchos y buenos religiosos y de santa vida y de la misma orden del señor Santo Domingo, en exemplo muy santos, y han instruido los naturales destas provincias de Guatimala en nuestra santa fe muy bien, y han sido muy provechosos para todos. Quiero dexar esta materia de los religiosos, y diré que como Cortés siempre temia que en Castilla, por parte del obispo de Burgos, se juntarian otra vez los procuradores de Diego Velazquez, gobernador de Cuba, y dirian mal delante del emperador nuestro señor. Y como tuvo nueva cierta por cartas que le escribió su padre Martin Cortés ó Diego de Ordas, que le trataban casamiento con la señora doña Juana de Zúñiga, sobrina del duque de Béjar, don Alvarado de Zúñiga, procuró de enviar todos los mas pesos que podia allegar, ansi de sus tributos como de los que le presentaban los caciques de toda la tierra, lo uno para que conociese el duque de Béjar sus grandes riquezas, juntamente con sus heroicos hechos y hazañas, y lo mas principal para que su magestad le favoreciese e hiciese mercedes. Y entónces le envió 30,000 pesos y con ellos escribió su magestad, lo qual diré adelante. Capítulo clxxi. Capítulo clxxii de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. De dominio público. Como Cortés escribió su magestad y le envió 30,000 pesos de oro, y como estaban entendiendo en la conversion de los naturales y reedificacion de México, y de como habia enviado un capitan que se decia Christóbal de Oli pacificar las provincias de Honduras con una buena armada, y se alzó con ella, y dió relacion de otras cosas que habia pasado en México, y en el navío que iban las cartas de Cortés envió otras cartas muy secretas el contador de su magestad, que se decia Rodrigo de Albornoz, y en ellas decian mucho mal de Cortés y de todos los que con él pasamos, y lo que su magestad sobre ello mandó que se proveyese. Teniendo ya Cortés en sí la gobernacion de la Nueva España por mandado de su magestad, parecióle seria bien hacerle sabidor como estaba entendiendo en la santa conversion de los naturales y la reedificacion de la gran ciudad de Tenustitlan México, y tambien le dió relacion de como habia enviado un capitan que se decia Christóbal de Oli poblar unas provincias que se nombraron Honduras, y que le dió 5 navíos bien bastecidos y gran copia de soldados y muchos caballos y tiros y escopeteros y ballesteros y todo género de armas, y que gastó muchos millares de pesos de oro en hacer la armada, y que el Christóbal de Oli se le alzó con ella, y quien le aconsejó que se alzase fue un Diego Velazquez, gobernador de la isla de Cuba, que hizo compañía con él en el armada, y que si su magestad era servido, que tenia determinado de enviar con brevedad otro capitan, para que le tome la misma armada o le traiga preso, ó ir él en persona por él, porque si quedaba sin castigo se atreverian otros capitanes se levantar con otras armadas, que por fuerza habia de enviar conquistar y poblar otras tierras que están de guerra, y esta causa suplicaba su magestad le diese licencia para ello, y tambien le envió quejar del Diego Velazquez, no tan solamente de lo del capitan Christóbal de Oli, sino por las conjuraciones y escándalos y por sus cartas que enviaba dende la isla de Cuba para que le matasen Cortés, porque en saliendo de aquella ciudad de México para ir conquistar algunos pueblos recios que se le levantaban, y hacian conjuraciones los de la parte del Diego Velazquez para le matar y levantarse con la gobernacion, y que habia hecho justicia de uno de los mas culpados, y que este favor les daba el obispo de Burgos, que estaba por presidente de Indias, por ser muy amigo del Diego Velazquez, y escribió como le enviaba y servia con 30,000 pesos de oro, y que si no fuera por los bulliciosos y conjuraciones pasadas, que recogiera mucho mas oro y que con el ayuda de Dios y en la buena ventura de su real magestad, que en todos los navíos que de México fuesen enviaria lo que pudiese. Y ansimismo escribió su padre Martin Cortés y un su deudo, que se decia el licenciado Francisco Nuñez, que era relator del real consejo de su magestad, y tambien escribió Diego de Ordas, en que les hacia saber todo lo atras dicho,
y tambien dió noticia como un Rodrigo de Albornoz, que estaba por contador en México, que secretamente andaba murmurando en México de Cortés, porque no le dió tan buenos indios como él quisiera, y tambien porque le demandó una cacica, hija del señor de Tezcuco, y no se la quiso dar, porque en aquella sazon la casó con una persona de calidad, y les dió aviso que habia sabido que fué secretario de Flandes y que era muy servidor de don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos, y que era hombre que tenia costumbre de escribir cosas nuevas, y aun por cifras, y que por ventura escribiria al obispo como era presidente de Indias, porque en aquel tiempo no sabiamos que le habian quitado el cargo. Cosas contrarias de la verdad. Que tuviesen aviso de todo, y estas cartas envió Cortés duplicadas, porque siempre se temió que el obispo de Burgos, como era presidente, habia mandado a Pedro de Isasaga y a Juan López de Rocalte, onciales de la casa de la Contratacion de Sevilla, que todas las cartas y despachos de Cortés se las enviasen por la posta para saber lo que en ellas iba, porque en aquella sazon su magestad habia venido de Flandes y estaba en Castilla para hacer relacion su magestad cesarea, y el obispo de Burgos por ganar por la mano antes que nuestros procuradores le diesen las cartas de Cortés. Y aun en aquella sazon no sabiamos en la Nueva España que habian quitado el cargo al obispo de Burgos don Juan Rodríguez de Fonseca de ser presidente de Indias. Dexémonos de las cartas de Cortés, y diré que deste navío donde iba el pliego que dicho tengo de Cortés, envió el contador Albornoz, ya por mí memorado, otras cartas su magestad y al obispo de Burgos, y el real consejo de Indias, y lo que en ellas decia por capítulos hizo saber todas las causas y cosas que de antes habia sido acusado Cortés, cuando su real magestad le mandó poner jueces los caballeros de su real consejo, ya otra vez por mí nombrados en el capítulo que dello habla, cuando por sentencia que sobre ello dieron, nos dieron por muy leales servidores de su magestad. Y demas de aquellos capítulos que hubieron acusado Cortés, agora de nuevo escribió el Albornoz que Cortés demandaba todos los caciques de Nueva España muchos tejuelos de oro, y les mandaba sacar mucho oro de minas, y esto que les decia Cortés que era para enviar su real magestad, y se quedaba con todo ello, y no lo enviaba su magestad, y que hizo unas casas muy fortalecidas, y que ha juntado muchas hijas de grandes señores para las casar con soldados españoles, y se las piden hombres honrados por mugeres y que no se las quiere dar por tenerlas por amigas, y dixo que todos los caciques y principales le tenian en tanta estima como si fuese rey, y que en esta tierra no conocen otro rey ni señor sino es Cortés, y como rey lleva quinto, y que tiene muy grande cantidad de barras de oro atesorado, y que no ha sentido bien de su persona si está alzado ó será leal para adelante, y que habia necesidad que su magestad con brevedad mandase venir estas partes un caballero con grande copia de soldados muy bien apercebidos para le quitar el mando y señorío, y escribió otras cosas sobre esta materia. Quiero dexar de mas particularizar lo que iba en las cartas, y diré que fueron manos del obispo de Burgos que residia en Toro, y como en aquella sazon estaba en la corte el Pánfilo de Narvaez y Christóbal de Tapia, ya otras muchas veces por mí nombrados, y todos los procuradores del Diego Velazquez, y con aquella carta de Albornoz les avisó el obispo de Burgos para que nuevamente se quejasen ante su magestad de Cortés de todo lo que de antes le hubieron dado relacion, y dixesen que los jueces que puso su magestad se mostraron mucho de parte de Cortés, y que su magestad fuese servido viese agora nuevamente lo que escribe el contador su oficial, y para testigo dello hicieron presentacion de las cartas que dicho tengo. Pues viendo su magestad las cartas y las palabras y quejas que el Narvaez decia muy entonado, porque ansí hablaba demandando justicia, creyó que eran verdaderas, y el obispo de Burgos don Juan Rodríguez de Fonseca, que les ayudó con otras muchas cartas de favor, dixo su magestad: yo quiero enviar castigar Cortés, pues tanto maldicen del que hace, aunque mas oro envie, porque mas riqueza es hacer justicia que no todos los tesoros que puede enviar, y mandó proveer que luego despachasen al almirante de Santo Domingo
que viniese a costa de Cortés con 600 soldados, y si le hallase culpado le cortase la cabeza y castigase a todos los que fuimos en desbaratar a Pánfilo de Narvaez, y porque viniese el almirante le habia prometido su magestad el almirantazgo de la Nueva España, que en aquella sazon traia pleyto en la corte sobre él. Pues ya dadas las provisiones, pareció ser el almirante se detuvo ciertos dias ó no se atrevió a venir, porque no tenia dineros, y ansimismo porque le aconsejaron que mirase la buena ventura de Cortés, que con haber traido Narvaez toda la armada que truxo le desbarató, y que era aventurar su vida y estado, y no saldria con la demanda, especialmente que no hallarian en Cortés ni en ninguno de sus compañeros culpa ninguna, sino mucha lealtad. Y demas desto, segun pareció, dixeron su magestad que era gran cosa dar el almirantazgo de la Nueva España por pocos servicios que le podria hacer en aquella jornada que le enviaba, y ya que se andaba apercibiendo el almirante para venir la Nueva España, alcanzáronlo saber los procuradores de Cortés y su padre Martin Cortés y un frayle que se decia fray Pedro de Melgarejo de Urrea, y como tenian las cartas que les envió Cortés duplicadas y entendieron por ellas que habia trato doble en el contador Albornoz ó en otras personas que no estaban muy bien con Cortés, todos juntos se fueron luego al duque de Béjar y le dieron relacion de todo lo arriba por mí memorado y le mostraron las cartas de Cortés. Y como supo que enviaban tan de repente al almirante con muchos soldados, hubo muy grande sentimiento dello el duque, porque ya estaba concertado de casar a Cortés con la señora doña Juana de Zúñiga, sobrina del mismo duque de Béjar, y luego, sin mas dilacion, fué delante de su magestad, acompañado con ciertos condes amigos suyos y deudos, y con ellos iba el viejo Martin Cortés, padre del mismo Cortés, y fray Pedro Melgarejo de Urrea, y guando llegaron delante del emperador nuestro señor, se humillaron e hicieron todo el acatamiento debido, que eran obligados nuestro rey y señor. Y dixo el mismo duque que suplicaba su magestad que no diese oidos una carta de un hombre como era el contador Albornoz, que era muy contrario Cortés, hasta que hubiese otras informaciones de fe y de creer, y que no enviase armada. Y mas dixo el duque su magestad que como siendo tan cristianísimo y recto en hacer justicia, tan deliberadamente enviaba mandar prender Cortés y sus soldados, habiéndole hecho tan buenos y leales servicios, que otros en el mundo no se han hecho, ni aun hallado en ningunas escrituras que hayan hecho otros vasallos los reyes pasados, y que ya una vez ha puesto la cabeza por fiadora de Cortés y por todos sus soldados, y que son muy leales, y lo serán de aquí adelante, y que agora la torna poner de nuevo por fiadora, con todo su estado, con mucho gusto de que siempre nos hallaria muy leales, lo qual su magestad vería adelante. Y demas desto le mostraron las cartas que Cortés enviaba su padre Martin Cortés, en que en ellas daba relacion por qué causa el contador Albornoz escribia mal contra el Cortés, que fué, como dicho tengo, porque no le dió buenos indios como él los demandaba, y una hija de una cacica muy principal, y mas le dixo el duque que mirase su real magestad quantas veces le habia enviado y servido con mucha cantidad de oro, y dió otros muchos descargos por Cortés, y viendo su magestad la justicia clara que Cortés y todos nosotros los conquistadores teniamos, mandó proveer que le viniese tomar la residencia persona que fuese de calidad y ciencia y temeroso de nuestro señor. En aquella sazon estaba la corte en Toledo y por teniente de corregidor del conde de Alcaudete un caballero que se decia el licenciado Luis Ponce de Leon, primo del mismo conde don Martin de Córdoba, que ansí se llamaba, porque en aquella sazon era corregidor de aquella ciudad, y su magestad mandó llamar este licenciado Luis Ponce de Leon y le mandó que fuese luego la Nueva España y tomase residencia Cortés, y que si en algo fuese culpante de lo que le acusaban, que con rigor de justicia le castigase. Y el licenciado Luis Ponce de Leon dixo que él cumpliria el real mandato, y se comenzó apercebir para el camino, y no vino con tanta priesa, porque tardó en llegar la Nueva España mas de 2 años y medio. Y dexallos he aquí ansí los del bando del gobernador de Cuba Diego Velazquez, que acusaban Cortés, como al licenciado Luis Ponce de Leon, que se aderezaba para el viaje, como dicho tengo.
y aunque vaya muy fuera de mi relacion y pase adelante, es por lo que agora diré, que al cabo de 2 años alcanzamos saber todo lo por mí aquí dicho de las cartas de Cortés y del Albornoz, porque lo escribió Martin Cortés de la corte, y para que sepan los curiosos lectores como siempre tenia por costumbre el mismo Albornoz de escribir su magestad lo que no pasó, bien ternan noticia las personas que han estado en la Nueva España y en la Ciudad de México, como en el tiempo que era virrey don Antonio de Mendoza, que fué muy ilustrísimo varon, digno de gran memoria, que haya santa gloria, y como gobernaba tan justificadamente y con tan recta justicia, el Rodrigo de Albornoz no estaba bien con él, y escribió su magestad diciendo mal de su gobernacion, y las mismas cartas que envió la corte volvieron la Nueva España manos del mismo virrey, y como las hubo entendido y el mal que decia, envió llamar al Rodrigo de Albornoz, y con palabras muy blandas y de espacio, que ansi hablaba vagoroso el virrey, y le mostró las cartas y le dixo, pues que teneis por costumbre de escribir su magestad, escribid la verdad y andad con Dios para ruin hombre. Y quedó muy avergonzado y corrido el contador. Dexemos de hablar desta materia y diré como Cortés, sin saber en aquella sazon cosa de todo lo pasado que en la corte se habia tratado contra él, envió una armada contra Christóbal de Oli Honduras, y lo que pasó diré adelante. Capítulo clxxii. Capítulo clxxiii de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como sabiendo Cortés que Christóbal de Oli se había alzado con la armada y había hecho compañía con Diego Velazquez, gobernador de Cuba, envió contra él un capitan que se llamaba Francisco de las Casas, y lo que le sucedió diré adelante. He menester volver muy atras de nuestra relacion para que bien se entienda. Ya he dicho en el capítulo que dello habla, como Cortés envió Christóbal de Oli con una armada las Higueras y Honduras, y se alzó con ella, y como Cortés supo que Christóbal de Oli se había alzado con el armada, con favor de Diego Velazquez, gobernador de Cuba, estaba muy pensativo, y como era animoso y no se dexaba mucho burlar en tales casos, y como ya había hecho relacion dello su magestad, como dicho tengo en la carta que le escribió, y que entendia de ir o enviar contra el Christóbal de Oli otros capitanes, en aquella sazon habia venido de Castilla México un caballero que se decia Francisco de las Casas, persona de quien se podia fiar, y su deudo de Cortés acordó de enviar contra el Christóbal de Oli 5 navíos bien artillados y bastecidos y 100 soldados, y entre ellos iban conquistadores de México, de los que Cortés habia traído de la isla de Cuba en su compañía, que era un Pedro Moreno Medrano y un Juan Nuñez de Mercado y un Juan Bello y otros que aquí no nombro, que murieron en el camino. Pues ya despachado el Francisco de las Casas con poderes muy bastantes y mandamientos para prender al Christóbal de Oli, salió del puerto de la Veracruz con sus navíos buenos y bastecidos y con sus pendones con las armas reales, y con buen tiempo llegó una bahía que llamaron el Triunfo de la Cruz, donde el Christóbal de Oli tenia su armada, y allí junto poblada una villa que se llamó Triunfo de la Cruz, y segun ya otras veces he dicho en el capítulo que dello habla, y como el Christóbal de Oli vió aquellos navíos surtos en su puerto, puesto que el Francisco de las Casas mandó poner en sus navíos banderas de paz, no lo tuvo por cierto el Christóbal de Oli, antes mandó apercibir 2 carabelas muy artilladas con muchos soldados, y les defendió el puerto para no les dexar saltar en tierra. Y como aquello vió el de las Casas, que era hombre animoso, mandó sacar y echar la mar sus bateles con muchos hombres apercebidos, y con unos tiros falconetes, y escopetas y ballestas, y él con ellos, con pensamiento de tomar tierra de una manera de otra. Y el Christóbal de Oli para defendella tuvieron buena pelea, y el de las Casas echó una de las 2 carabelas del contrario fondo, y mató 4 soldados e hirieron otros. Y desque vió el Christóbal de Oli que no tenia allí todos los soldados,
porque los habia enviado pocos dias habia en dos capitanías entrar en un rio que llaman de pechin prender otro capitan que estaba conquistando en aquella provincia que se decia Gil Gonzalez de Avila, porque aquel rio del pechin caia en la gobernacion del golfo dulce, y estaba aguardando por horas sus agentes, acordó el Christóval de Oli de demandar partidos de paz al Francisco de las Casas, porque bien entendió el Christóval de Oli que si tomaba tierra que habian de venir las manos, y por tener soldados juntos demandó las paces, y el de las Casas acordó de estar aquella noche con sus navíos en la mar, apartado de tierra al reparo, o esperando con intencion de se ir otra bahía desembarcar, y tambien porque guando andaban las diferencias y pelea de la mar, le dieron al de las Casas una carta secretamente, que serian en su ayuda ciertos soldados de la parte de Cortés que estaban con el Christóval de Oli, y que no dexase de venir por tierra para prender al Christóval de Oli. Pues estando con este acuerdo fué la ventura tal de Christóval de Oli y desdicha del de las Casas, que hubo aquella noche un viento norte muy recio, y como es travesía en aquella costa, dió con los navíos de Francisco de las Casas al través en tierra, de manera que se perdió quanto traia, y se ahogaron 30 soldados, y todos los demas fueron presos, y estuvieron sin comer 2 dias, muy mojados del agua salada, porque en aquel tiempo llovia mucho, y tuvieron trabajo y frío, y el Christóval de Oli estaba muy gozoso y triunfante por tener preso al Francisco de las Casas, y los demas soldados que prendió les hizo luego jurar que siempre serian en su ayuda, y serian contra Cortés si viniese aquella tierra en persona. Y como hubieron jurado, los soltó de las prisiones, solamente tuvo preso al Francisco de las Casas. Y dende poco tiempo vinieron sus capitanes que habia enviado prender Gil Gonzalez de Avila, que segun pareció el Gil Gonzalez de Avila habia venido por gobernador y capitan de Golfo Dulce, y habia poblado una villa que la nombraron San Gil de Buena Vista, que estaba obra de una legua del puerto que agora llaman Golfo Dulce, porque el rio de Chipin en aquel tiempo era poblado de buenos pueblos, y el Gil Gonzalez no tenia consigo sino muy pocos soldados, porque habian adolecido todos los mas, y dexaba poblada con otros soldados la misma villa de San Gil de Buena Vista. Y como el Christóval de Oli tuvo noticia dello, les envió prender, y sobre no dexarse prender, le mataron 8 españoles de los de Gil Gonzalez, y un su sobrino que se decia Gil de Avila. Y como el Christóval de Oli se vió con 2 prisioneros que eran capitanes, estaba muy alegre y contento, y como tenia fama de esforzado y ciertamente lo era por su persona, para que se supiese en todas las islas, lo escribió la isla de Cuba su amigo Diego Velazquez, y luego se fué dende el triunfo de la Cruz la tierra adentro un pueblo que en aquel tiempo estaba muy poblado, y habia otros muchos pueblos en aquella comarca, el qual pueblo se dice Naco, que agora está destruido él y todos los demas. Y esto digo porque yo los vi y me hallé en ellos y en San Gil de Buena Vista y en el rio de Pichin y en el rio de Balama, y lo he andado en el tiempo que fui con Cortés, segun mas largamente lo diré cuando venga su tiempo y lugar. Volvamos nuestra relacion, que ya que el Christóval de Oli estaba de asiento en Naco con sus prisioneros y copia de soldados, dende allí enviaba hacer entradas otras partes, y envió por capitan un Briones, el qual Briones fué uno de los primeros consejeros para que se alzara el Christóval de Oli, y de suyo era bullicioso, y aun tenia cortadas las asillas baxas de las orejas, y decia el mismo Briones que estando en una fortaleza siendo soldado se las habian cortado porque no se quería dar él ni otros capitanes, el qual Briones ahorcaron despues en Guatimala por revolvedor y amotinador de ejércitos. Volvamos nuestra relacion, pues yendo por capitan aquel Briones con gran copia de soldados, túvose fama en el real de Christóval de Oli que se habia alzado el Briones con todos los soldados que llevaba en su compañía, y se iba Nueva España y salió verdad. Y viendo esto Francisco de las Casas y el Gil Gonzalez de Avila que estaban presos, y hallaban tiempo oportuno para matar Christóval de Oli, y como andaban sueltos sin prisiones, por no tenellos en nada, porque se tenia por muy valiente el Christóval de Oli, muy secretamente se concertaron con los soldados y amigos de Cortés, que en diciendo aquí del rey y Cortés en su real nombre contra este tirano, le diesen de cuchilladas.
pues hecho este concierto el Francisco de las Casas, medio burlando y riendo, le decia al oli: señor capitan, soltadme, iré la nueva españa hablar cortés y dalle razon de mi desbarate, y yo seré tercero para que v merced quede con esta gobernacion y por su capitan, y mire que es su hechura de cortés, pues mi prision no hace su caso, antes le estorbo en las conquistas. Y el Christóval de oli respondió que él estaba muy bien ansi y que se holgaba de tener un tal varon en su compañía. Y de que aquello vió el Francisco de las Casas le dixo: pues mire bien v merced por su persona, que un dia otro tengo de procurar de le matar. Y esto se lo decia medio burlando y riendo, y al Christóval de oli no se le dió nada por lo que le decia, y tenianlo como cosa de burla. Y como el concierto que he dicho estaba hecho con los amigos de cortés, estando cenando una mesa y habiendo alzado los manteles y se habian ido cenar los maestresalas y pajes, y estaban delante Juan Nuñez de Mercado y otros soldados de la parte de cortés que sabian el concierto, el Francisco de las Casas y el Gil Gonzalez de Avila, cada uno tenia escondido un cuchillo de escribanía muy agudos como navajas, porque ningunas armas se las dexaban traer, y estando platicando con el Christóval de oli de las conquistas de México y ventura de cortés, y muy descuidado el Christóval de oli de lo que le avino, el Francisco de las Casas le echó mano de las barbas y le dió por la garganta con el cuchillo, que le traia hecho como una navaja para aquel efecto, y juntamente con él el Gil Gonzalez de Avila y los soldados de cortés de presto le dieron tantas heridas que no se pudo valer, y como era muy recio y membrudo y de muchas fuerzas, se escabulló dando voces: aquí de los mios. Mas como todos estaban cenando, su ventura fué tal, que no acudieron tan presto, se fué huyendo esconder entre unos matorrales, creyendo que los suyos le ayudarian, y puesto que vinieron de presto muchos dellos le ayudar, el Francisco de las Casas daba voces y apellidando: aquí del rey y de cortés contra este tirano, que ya no es tiempo de mas sufrir sus tiranías. Pues como oyeron el nombre de su magestad y de cortés, todos los que venian favorecer la parte de Christóval de oli no osaron defenderle, antes luego los mandó prender el de las Casas, y despues de hecho se pregonó que qualquiera persona que supiese de Christóval de oli y no le descubriese, muriese por ello. Y luego se supo donde estaba y le prendieron y se hizo proceso contra él, y por sentencia que entrambos dos capitanes dieron, le degollaron en la plaza de Naco, y así murió por se haber alzado por malos consejeros, con ser hombre muy esforzado y sin mirar que cortés le habia hecho su maese de campo y dado muy buenos indios. Y era casado con una portuguesa que se decia doña Filipa de Araujo y tenia una hija en ella. Y porque en el capítulo pasado tengo dicho el estatura de Christóval de oli y facciones y de qué tierra era y qué condicion tenia, en esto no diré mas, sino que el Francisco de las Casas y Gil Gonzalez de Avila se vieron libres y su enemigo muerto, juntaron sus soldados y entrambos dos fueron capitanes muy conformes, y el de las Casas pobló Truxillo y púsole aquel nombre porque era él natural de Truxillo de Estremadura, y el Gil Gonzalez envió mensageros San Gil de Buenavista, que dexaba poblada, hacer saber lo que habia pasado y mandar su teniente, que se decia Armenta, que se estuviesen poblados como los dexaba y no hiciesen alguna novedad, porque iba la Nueva España demandar socorro y ayuda de soldados cortés, y que presto volvería. Pues ya todo esto que he dicho concertado, acordaron entrambos capitanes de se venir México hacer saber cortés todo lo acaecido, y dexallo he aquí, hasta su tiempo y lugar, y diré lo que cortés concertó sin saber cosa ninguna de lo pasado que se hizo en Naco. Capítulo CLXXIII. Capítulo CLXXIV de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como Hernando Cortés salió de México para ir camino de las Higueras en busca de Christóval de oli y de Francisco de las Casas y de los demás capitanes y soldados, y de los caballeros y capitanes que sacó de México para ir en su compañía, y del aparato y servicio que llevó hasta llegar a la villa de Guacacualco, y de otras cosas que pasaron.
como el capitan hernando cortés habia pocos meses que habia enviado al francisco de las casas contra christóval de oli como dicho tengo en el capítulo pasado, parecióle que por ventura no habria buen suceso la armada que habia enviado, y tambien porque le decian que aquella tierra era rica de minas de oro, y esta causa estaba muy codicioso ansi por las minas como pensativo en los contrastes que podrian acaecer la armada, poniéndosele por delante las desdichas que en tales jornadas la mala fortuna suele acarrear. Y como de su condicion era de gran corazon, habiase arrepentido por haber enviado al francisco de las casas, sino haber ido él en persona, y no porque no conocia muy bien que el que envió era varon para qualquier cosa de afrenta. Y estando en estos pensamientos acordó de ir y dexó en méxico buen recaudo de artillería, así en las fortalezas como en las atarazanas, y dexó por gobernadores en su lugar como tenientes al tesorero alonso de estrada y al contador albornoz, y si supiera de las cartas que el contador albornoz hubo escrito Castilla su magestad diciendo mucho mal dél, no le dexara tal poder, y aun no sé yo como le aviniera por ello. Y dexó por su alcalde mayor al licenciado Zuazo, ya otras muchas veces por mí nombrado, y por tiniente de alguacil mayor, y su mayordomo de todas sus haciendas, un Rodrigo de Paz su deudo. Y dexó el mayor recaudo que pudo en méxico, y encomendó todos aquellos oficiales de la hacienda de su magestad, quien dexaba el cargo de la gobernacion, que tuviesen muy grande cuidado de la conversion de los naturales, y ansimismo lo encomendó un fray Toribio Motolinea de la orden del señor San Francisco, y al padre fray Bartolomé de Olmedo, de mí tantas veces nombrado, frayle de la orden de nuestra señora de la Merced, y que tenia mucha mano y estimacion en todo méxico, y lo merecia, porque era muy buen frayle y religioso, y les encargó que mirasen no se alzase méxico ni otras provincias, y porque quedase mas pacífico y sin cabeceras de los mayores caciques, truxo consigo al mayor de méxico, que se decia Guatemuz, otras muchas veces por mí memorado, que fué el que nos dió guerra guando ganamos méxico, y tambien al señor de Tacuba y un Juan Velazquez de capitan del mismo Guatemuz, y otros muchos principales, y entre ellos Tapiezuela, que era muy principal, y aun de la provincia de Mechoacan truxo otros caciques, y doña Marina la lengua, porque Jerónimo de Aguilar ya habia fallecido, y truxo en su compañía muchos caballeros y capitanes vecinos de méxico, que fueron Gonzalo de Sandoval, que era alguacil mayor, y Luis Marin, y Francisco Marmolejo, Gonzalo Rodríguez de Ocampo, Pedro de Ircio, Ábalos y Saavedra, que eran hermanos, y un Palacios Rubios y Pedro de Saucedo el Romo, y Jerónimo Ruiz de la Mota, Alonso de Grado Santa Cruz Burgales, Pedro de Solís Casquete, que ansí le llamábamos, Juan Jaramillo, Alonso Valiente, y un Navarriete, y un Serna, y Diego de Mazariegos, primo del tesorero, y Gil González de Benavides, y Hernán López de Ávila, y Gaspar de Garnica, y otros muchos que no se me acuerdan sus nombres. Y truxo fray Juan de las Varillas el de Salamanca, frayle de la Merced, y un clérigo, y dos frayles franciscos flamencos buenos teólogos que predicaban, y truxo por mayordomo un Carranza, y por maestresala Juan de Yaso, y un Rodrigo Mañueco, y por botiller Cervan Bejarano, y por repostero un fulano de San Miguel, que solia vivir en Oaxaca, por despensero un Guinea, que ansimismo fué vecino de Oaxaca, y truxo grandes baxillas de oro y de plata, y quien tenia cargo de la plata era un Tello de Medina, y por camarero un Salazar natural de Madrid, por médico un licenciado Pedro Lopez, vecino que fué de México, y cirujano maese Diego de Pedraza, y otros muchos pajes, y uno de ellos era don Francisco de Montejo, el qual fué capitan en Yucatan el tiempo andando, no digo al adelantado su padre, y dos pajes de lanza, que el uno se decia Puebla, y 8 mozos de espuelas, y dos cazadores halconeros que se decian Perales, y Garci Caro, y Álvaro Montañés, y llevó 5 chirimías y sacabuches y dulzainas y un volteador, y otro que jugaba de manos y hacia títeres, y caballerizo Gonzalo Rodríguez de Ocampo, y acémilas con 3 acemileros españoles, y una gran manada de puercos
que venian comiendo por el camino y venian con los caciques que dicho tengo sobre 3000 indios mexicanos con sus armas de guerra sin otros muchos que eran de su servicio de aquellos caciques é ya que estaba cortés de partida para venir su viage viendo el factor salazar y el veedor chirinos que quedaban en méxico que no les dexaba cortés cargo ninguno ni se hacia tanta cuenta de ellos como quisieran acordaron de se hacer muy amigos del licenciado zuazo y de rodrigo de paz y de todos los amigos y viejos conquistadores de cortés que quedaban en méxico y todos juntos le hicieron un requerimiento cortés que no salga de méxico sino que gobierne la tierra y le ponen por delante que se alzará toda la nueva españa y sobre ello pasaron grandes pláticas y respuestas de cortés los que le hacian el requerimiento y de que no le pudieron convencer que se quedase dixo el factor y el veedor que le querian venir servir y acompañarle hasta Guacacualco que por allí era su viage pues ya partidos de méxico de la manera que he dicho nota cortés partió de méxico en el mes de octubre de gomara crónica de la nueva españa fin de la nota saber yo decir los grandes recibimientos y fiestas que en todos los pueblos por donde pasaban se les hacia fuera cosa maravillosa y mas se le juntaron en el camino otros 50 soldados y gente extravagante nuevamente venidos de castilla y cortés les mandó ir por dos caminos hasta Guacacualco porque para todos juntos no habria tantos bastimentos pues yendo por sus jornadas el factor gonzalo de sandoval y el veedor ibanle haciendo 1000 servicios cortés en especial el factor que guando con cortés hablaba estaba la gorra quitada hasta el suelo y con muy grandes reverencias y palabras delicadas y de grande amistad con retórica muy subida le iba diciendo que se volviese méxico y no se pusiese en tan largo y trabajoso camino y poniéndole por delante muchos inconvenientes y aun algunas veces por le complacer iba cantando por el camino junto cortés y decia en los cantares ay tio volvámonos ay tio volvámonos y respondia cortés cantando adelante mi sobrino no creais en agüeros que será lo que dios quisiere adelante mi sobrino etc dexemos de hablar en el factor y de sus blandas y delicadas palabras y diré como en el camino en un pueblezuelo de un ojeda el tuerto cerca de otro pueblo que se dice orizaba se casó juan xaramillo con doña marina la lengua delante de testigos pasemos adelante y diré como iban camino de Guacacualco y llegan un pueblo grande que se dice Guazpaltepeque que era de la encomienda de gonzalo de sandoval y como lo supimos en Guacacualco que venia cortés con tanto caballero ansi alcalde mayor como capitanes y todo el cabildo y regidores fuimos 33 leguas le recibir y dalle el para bien venido como quien va ganar beneficio y esto digo aquí para que vean los curiosos lectores y otras personas quan tenido y aun temido estaba cortés porque no se hacia mas de lo que él quería ahora sea bueno ó malo y dende Guazpaltepeque fué caminando nuestra villa y en un rio grande que hay en el camino comenzó tener contrastes porque al pasar se trastornaron 3 canoas y se le perdió cierta plata y ropa y aun al juan xaramillo se le perdió la mitad de su fardaxe y no se pudo sacar cosa ninguna causa que estaba el rio lleno de lagartos muy grandes y dende allí fuimos un pueblo que se llama uluta y hasta llegar Guacacualco le fuimos acompañando y todo por poblado y quiero decir el gran recaudo de canoas que teniamos ya mandado que estuviesen aparejadas y atadas de dos en dos en el gran rio junto la villa que pasaban de 300 pues el gran recibimiento que le hicimos con arcos triunfales y con ciertas emboscadas de cristianos y moros y otros grandes regocijos e invenciones de fuegos y le aposentamos lo mejor que pudimos ansi cortés como todos los que traia en su compañía y estuvo allí 6 dias y siempre el factor le iba diciendo que se volviese del camino que iba y que mirase quien dexaba en su poder que tenia al contador por muy revoltoso y doblado amigo de novedades y que el tesorero se jactanciaba que era hijo del rey católico y que no sentia bien de algunas cosas de pláticas que en ellos vió que hablaban en secreto despues que les dió el poder ni aun de ntes y demas desto
ya en el camino tenia Cortés cartas que enviaban dende México diciendo mal de su gobernacion de los que dexaba y dello avisaban al factor sus amigos y sobre ello decia el factor Cortés que tambien sabria el gobernar y el veedor que allí estaba delante como los que dexaba en México y se le ofrecieron por muy servidores y decia tantas cosas melosas y con tan amorosas palabras que le convenció para que le diesen poder al factor y al veedor chirinos para que fuesen gobernadores y fué con esta condicion que si viesen que el estrada y el albornoz no hacian lo que debian al servicio de nuestro señor y de su magestad gobernasen ellos solos. Estos poderes fueron causa de muchos males y revueltas que hubo en México, como diré de que haya pasado 4 capítulos, y hayamos hecho un muy trabajoso camino, y hasta le haber acabado y estar en una villa que se llama Truxillo, no contaré en esta relacion lo acaecido en México, pero diré que el padre fray Bartolomé de Olmedo y los frayles de San Francisco murmuraban de Cortés porque habia dado estos poderes, y decian que plegue Dios no haya Cortés arrepentimiento dello, y no decian muy mal, como luego veremos. Pero poco importó que ellos lo murmurasen, que no hacia Cortés mucha monta dellos, aunque eran buenos frayles, porque no les tenia tanta voluntad como al padre fray Bartolomé de Olmedo, que era siempre su consejero. Pero dexemos esto, y diré que guando se despidieron el factor y el veedor de Cortés para se volver México, con quantos cumplimientos y abrazos, y tenia el factor una manera como de sollozos que parecia que quería llorar al despedirse, y con sus provisiones en el seno de la manera que él las quiso notar, y el secretario que se decia Alonso Valiente, que era su amigo, las hizo. Vuélvense para México, y con ellos Hernán López de Avila, que estaba malo de dolores y tullido de bubas. Y dexémoslo ir su camino, que no tocaré en esta relacion en cosa ninguna de los grandes alborotos y cizañas que en México hubo hasta su tiempo y lugar, desque hubiéremos llegado con Cortés todos los caballeros por mí nombrados, con otros muchos que salimos de Guacacualco, y hasta que ya hayamos hecho tan trabajosa jornada que estuvimos en punto de nos perder, segun adelante diré. Y porque en una sazon acaecen 2 ó 3 cosas, y por no quebrar el hilo de lo uno por decir de lo otro, acordé de seguir el de nuestro trabajosísimo camino. Nota. Esta expedicion de Cortés a Hibueras ó Honduras, o mejor diré peregrinacion, de que va a tratar Castillo, es de las mas largas, trabajosas y difíciles que se han visto. Una jornada de 500 leguas, atravesando espesas montañas, ríos caudalosos, ciénagas profundas, páramos horribles, sufriendo ardentísimos calores, hambres extremas y todo género de trabajos caracteriza el espíritu firme de Cortés, que le conducía a reprimir y castigar la osadía de un oficial que se le alzó. Fin de la nota. Fin del capítulo 174. Capítulo 175 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De lo que Cortés ordenó después que se volvió el factor y veedor a México, y del trabajo que llevamos en el largo camino, y de las grandes puentes que hicimos, y hambre que pasamos en 2 años y 3 meses que tardamos en este viaje. Después de despedidos el factor y el veedor, lo primero que mandó Cortés fue escribir a la Villa Rica a un su mayordomo, que se decia Simon de Cuenca, que cargase 2 navíos que fuesen de poco porte, de bizcocho de maíz, porque en aquella sazon no se cogia pan de trigo en México, y 6 pipas de vino y aceite y vinagre y tocinos, herraje y otras cosas de bastimentos, y mandó que se fuesen costa a costa del norte, y que le escribiría y haría saber dónde había de aportar, y que el mismo Simon de Cuenca viniese por capitan. Y luego mandó que todos los vecinos de Guacacualco fuésemos con él, que no quedaron sino los dolientes. Ya he dicho otras veces que estaba poblada aquella villa de los conquistadores mas antiguos de México, y todos los mas hijosdalgo que se habian hallado en las conquistas pasadas de México. Y en el tiempo que habiamos de reposar de los grandes trabajos y procurar de haber algunos bienes y granjerías,
nos mandó ir jornada de mas de 500 leguas y toda la mas tierra por donde íbamos de guerra y dexamos perdido quanto teniamos y estuvimos en el viage mas de 2 años y 3 meses. Pues volviendo nuestra plática ya estábamos todos apercebidos con nuestras armas y caballos que no le osábamos decir de no, y ya que alguno se lo decia por fuerza le hacia ir. Y éramos por todos, ansi los de Guacacualco como los de México, sobre 250 soldados, y los 130 de caballo, y los demas escopeteros y ballesteros, sin otros muchos soldados nuevamente venidos de Castilla. Y luego me mandó a mí que fuese por capitan de 30 españoles y de 3000 indios mexicanos, y fuese a unos pueblos que estaban de guerra, que se decian Cimatan, y que en aquellos pueblos mantuviese los 3000 indios mexicanos, y si los naturales de aquella provincia estuviesen de paz o se viniesen a someter al servicio de su magestad, que no les hiciese enojo ni fuerza ninguna, salvo mandar dar de comer a aquellas gentes, y si no quisiesen venir, que los enviase llamar 3 veces de paz, de manera que lo entendiesen muy bien, y por ante un escribano que iba conmigo y testigos. Y si no quisiesen venir, que les diese guerra, y para ello me dió poder y sus instrucciones, las quales tengo hoy dia firmadas de su nombre y de su secretario Alonso Valiente, y ansi hice aquel viage como lo mandó, quedando de paz aquellos pueblos. Mas dende pocos meses, como vieron que quedaban pocos españoles en Guacacualco e íbamos los conquistadores con Cortés, se tornaron alzar, y luego salí con mis soldados españoles e indios mexicanos al pueblo donde Cortés mandó que saliese, que se decia Iquínuapa. Volvamos Cortés y su viage, que salió de Guacacualco y fué Tonala, que hay 8 leguas, y luego pasó un rio en canoas, y fué otro pueblo que se dice el Ayagualulco, y pasó otro rio en canoas, y dende el Ayagualulco pasó 7 leguas de allí un estero que entra en la mar, y le hicieron una puente que habia de largo cerca de medio quarto de legua, cosa espantosa como la hicieron en el estero, porque siempre Cortés enviaba adelante 2 capitanes de los vecinos de Guacacualco, y uno de ellos se decia Francisco de Medina, hombre diligente, que sabia muy bien mandar los naturales desta tierra. Pasada aquella gran puente fué por unos pueblezuelos hasta llegar otro gran rio, que se dice Mazapa, que es el que viene de Chiapa, que los marineros llaman rio de 2 bocas. Allí tenian muchas canoas atadas de 2 en 2, y pasando aquel gran rio fué por otros pueblos, adonde yo salí con mi compañía de soldados, que se dice Iquinapa, como dicho tengo, y dende allí pasó otro rio en puentes que hicimos de maderos, y luego un estero, y llegó otro gran pueblo que se dice Copilco, y dende allí comienza la provincia que llaman la Chontalpa, y estaba toda muy poblada y llena de huertas de cacao y muy de paz. Y dende Copilco pasamos por Nacajujuica y llegamos Zagutan, y en el camino pasamos otro rio por canoas. Aquí se le perdió Cortés cierto herraje, y este pueblo guando él allegamos estaba de paz, y luego la noche se fueron huyendo los moradores dél, y se pasaron de la parte de un gran rio entre unas cienagas. Y mandó Cortés que les fuésemos buscar por los montes, que fué cosa bien inconsiderada y sin provecho aquello que mandó. Y los soldados que los fuimos buscar pasamos aquel gran rio con harto trabajo, y truximos 7 principales y gente menuda, mas poco aprovecharon, que luego se volvieron huir y quedamos solos y sin guias. En aquella sazon vinieron allí los caciques de Tabasco con 50 canoas cargadas de maiz y bastimentos. Tambien vinieron unos indios de los pueblos de mi encomienda que en aquella sazon yo tenia, y truxeron cargadas ciertas canoas de bastimentos, los quales pueblos se dicen Teapan, y fuimos Tepetitan e Iztapa, y en el camino habia un rio muy caudaloso que se dice Chilapa, y estuvimos 4 dias en hacer barcas. Yo dixe Cortés que el rio arriba por relacion que tenia habia un pueblo que se dice Chilapa, que es del nombre del mismo rio, que seria bien enviar 5 indios de los que traiamos por guias en una canoa quebrada que allí hallamos, y les enviase decir que truxesen canoas. Y con los 5 indios fué un soldado, y como se lo dixe Cortés y ansi lo mandó. Y fueron el rio arriba y toparon 2 caciques que traian 6 grandes canoas y bastimentos. Y con aquellas canoas y barcas pasamos y estuvimos 4 dias en el pasage, y dende allí fuimos Tepetitan,
y hallamosle despoblado y quemadas las casas, y segun supimos habianles dado guerra otros pueblos, y llevado mucha gente cautiva, y quemado el pueblo de pocos dias pasados. Y en todos los 3 dias que anduvimos de camino, despues de pasado el rio de Chilapa, era muy cenagoso, y atollaban los caballos hasta las cinchas, y habia muy grandes campos, y desde allí fuimos otro pueblo que se dice Iztapa, y de miedo se fueron los indios y se pasaron de la parte de otro rio muy caudaloso, y fuimoslos buscar, y truximos los caciques y muchos indios con sus mugeres y hijos. Y Cortés les habló con halagos y mandó que les volviésemos 4 indias y 3 indios que les habiamos tomado en los montes, y en pago dello y de buena voluntad truxeron presentados Cortés ciertas piezas de oro de poca valía. Y estuvimos en este pueblo 3 dias, porque habia buena yerba para los caballos y mucho maiz, y decia Cortés que era buena tierra para poblar allí una villa, porque tenia nueva que en los rededores habia buenas poblaciones para servicio de la tal villa. Y en este pueblo de Iztapa se informó Cortés de los caciques y mercaderes de los naturales del mismo pueblo el camino que habiamos de llevar, y aun les mostró Cortés un paño de nequen que traia de Guacacualco, donde venian señalados todos los pueblos del camino por donde habiamos de ir hasta Huyacala, que en su lengua se dice la Gran Acala, porque habia otro pueblo que se decia Acala la Chica. Y allí dixeron que en todo lo mas de nuestro camino habia muchos ríos y esteros, y para llegar otro pueblo que se dice Tamaztepeque habia otros 3 ríos y un gran estero, y que habiamos de estar en el camino 3 jornadas. Y desque aquello entendió Cortés y supo de los ríos, les rogó que fuesen todos los caciques hacer puentes y llevasen canoas, y no lo hicieron, y con maiz tostado y otras legumbres hicimos mochila para los 3 dias, creyendo que era como lo decian, y por echarnos de sus casas dixeron que no habia mas jornada, y habia 7 jornadas, y hallamos los ríos sin puentes ni canoas, y hubimos de hacer una puente de muy gruesos maderos por donde pasaron los caballos, y todos nuestros soldados y capitanes fuimos en cortar la madera y acarrealla, y los mexicanos ayudando lo que podian, y estuvimos en hacella 3 dias, que no teniamos que comer sino yerbas y unas raíces de unas que llaman en esta tierra quecuexque, montesinas, las quales nos abrasaron las lenguas y bocas. Pues ya pasado aquel esteron no hallábamos camino ninguno, y hubimos de abrirle con las espadas manos, y anduvimos 2 dias por el camino que abrimos, creyendo que iba derecho al pueblo. Y una mañana tomamos al mismo camino que abrimos, y desque Cortés lo vió quería reventar de enojo, y como oyó el murmurar del mal que decian dél y aun de su viaje, con la gran hambre que habia, y que no miraba mas de su apetito, sin pensar bien lo que hacia, y que era mejor que nos volviésemos para México que no morir todos de hambre. Pues otra cosa habia, que eran los montes muy altos en demasía y espesos, y mala vez podiamos ver el cielo. Pues ya que quisiesen subir en algunos árboles para atalayar la tierra, no vian cosa ninguna, segun eran muy cerradas todas las montañas, y las guías que traiamos las 2 se huyeron, y la otra que quedaba estaba malo, que no sabia dar razon de camino ni de otra cosa. Y como Cortés en todo era diligente y por falta de solicitud no se descuidaba, traiamos una aguja de marear y un piloto que se decia Pedro Lopez, y con el dibujo del paño que traiamos de Guacacualco, donde venian señalados los pueblos, mandó Cortés que fuésemos con el aguja por los montes, y con las espadas abriamos caminos hacia el leste, que era la señal del paño donde estaba el pueblo. Nota: los de Tabasco y Xicalango dieron a Cortés un dibujo de algodon en que estaba pintado todo el camino hasta Naco y Nito, con todos los ríos y sierras que habian de pasar, todos los lugares grandes y las ventas donde hacian jornada cuando iban a las ferias. Gómara, Crónica de la Nueva España, capítulo 167. Fin de la nota. Y aun dixo Cortés que si otro dia estábamos sin dar en pueblo que no sabia que hiciésemos, y muchos de nuestros soldados y aun todos los mas deseábamos volvernos a la Nueva España, y todavía seguíamos en nuestra derrota por los montes, y quiso Dios que vimos unos árboles antiguamente cortados, y luego una vereda chica, y yo y el Pedro Lopez que íbamos delante, abriendo camino con otros soldados, volvimos decir Cortés que se alegrase que habia estancias, con lo qual
todo nuestro exército tomó mucho contento y antes de llegar las estancias estaba un rio y cienagas mas con harto trabajo lo pasamos de presto y dimos en el pueblo que aquel dia se habia despoblado y hallamos muy bien de comer maiz y frisoles y otras legumbres y como íbamos muertos de hambre dimonos buena hartazga y aun los caballos se reformaron y por todo dimos muchas gracias Dios y ya en el camino se habia muerto el volteador que llamábamos ya por mí nombrado y otros 3 españoles de los recien venidos de castilla pues indios de los de mechoacan y mexicanos morian muchos y otros muchos caian malos y se quedaban en el camino como desesperados pues como estaba despoblado aquel pueblo y no teniamos lengua ni quien nos guiase mandó cortés que fuésemos 2 capitanes por los montes y estancias los buscar y en unas canoas que estaban en un gran rio junto al pueblo fueron otros soldados y dieron con muchos indios de aquel pueblo y con buenas palabras y halagos vinieron sobre 30 dellos y todos los mas caciques y papas y cortés les habló amorosamente con doña marina y truxeron mucho maiz y gallinas y señalaron el camino que habiamos de llevar hasta otro pueblo que se dice Izguatepeque el qual estaba 3 jornadas que serian 16 leguas y antes de llegar él estaba otro pueblo sujeto desde Tamaztepeque donde salimos antes que pase mas adelante quiero decir que con gran hambre que traiamos así españoles como mexicanos pareció ser que ciertos caciques de méxico acompañaron 2 ó 3 indios de los pueblos que dexamos atras y traianlos escondidos con sus cargas manera y trage como ellos y con la hambre en el camino los mataron y los asaron en hornos que para ello hicieron debajo de tierra y con piedras como en su tiempo lo solian hacer en méxico y se los comieron y asimismo habian apañado las 2 guias que traimos que se habian huido y se los comieron y alcanzólo saber cortés y mandó llamar los caciques mexicanos y riñó malamente con ellos que si otra tal hacian que los castigaria y predicó un frayle francisco de los que traiamos cosas muy santas y buenas y de que hubo acabado el sermon mandó cortés por justicia quemar un indio mexicano por la muerte de los indios que comieron puesto que supo que todos eran culpantes en ello porque pareciese que hacia justicia y que él no sabia de otros culpantes sino el que quemó dexemos de contar muy por extenso otros muchos trabajos que pasábamos y como las chirimías y sacabuches y dulzainas que cortés traia que otra vez hecho memoria dello como en castilla eran acostumbrados regalos y no sabian de trabajos y con la hambre habian adolecido y no le daban música excepto uno y renegábamos todos los soldados de lo oir y deciamos que parecian zorros ó adives que aullaban que mas valiera tener maiz que comer que música volvamos nuestra relacion y diré como algunas personas me han preguntado que como habiendo tanta hambre como dicho tengo por qué no comiamos la manada de los puercos que traian para cortés pues la necesidad de hambre no hay ley y viendo la hambre que habia que cortés los habia de mandar repartir por todos en tales tiempos esto digo que ya habia echado fama uno que venia por despensero y mayordomo de cortés que se decia guinea y era hombre doblado y hacia en creyente que en los rios al pasar dellos los habian comido tiburones y lagartos y porque no los viésemos venian siempre 4 jornadas atras rezagados y demas desto para tantos soldados como éramos para un dia no habia en todos ellos y esta causa no se comieron y demas desto para no enojar cortés dexemos esta plática y diré que siempre por los pueblos y caminos por donde pasábamos dexábamos puestas cruces donde habia árboles para se labrar en especial ceibas y quedaban señaladas las cruces y son mas fijas hechas en aquellos árboles que no de maderos porque crece la corteza y quedan mas perfectas y quedaban cartas en partes que las pudiesen leer y decia en ellas por aquí pasó cortés en tal tiempo y esto se hacia porque si viniesen otras personas en nuestra busca supiesen como íbamos adelante volvamos nuestro camino para ir ciguatepecat que fueron con nosotros sobre 20 indios de aquel pueblo de Tamaztepeque y nos ayudaron pasar 2 rios y en barcas y en canoas y aun fueron por mensageros decir los caciques del pueblo donde íbamos que no hubiesen miedo que no los hariamos ningun enojo y así aguardaron en sus casas muchos dellos y lo que allí pasó
diré adelante. Capítulo clxxv. Capítulo clxxvi de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Grabación de LibriVox es de dominio público. Como desque hubimos llegado al pueblo de Ciguatepecad, envió Cortés por capitan a Francisco de Medina, para que topando a Simon de Cuenca viniesen con los dos navíos ya otra vez por mí memorados al triunfo de la Cruz al Golfo Dulce, y de lo que mas pasó. Pues como hubimos llegado a este pueblo que dicho tengo, Cortés halagó mucho a los caciques y principales y les dió buenos chalchihuies de México, y se informaron a qué parte salia un rio muy caudaloso y recio, que junto a aquel pueblo pasaba, y le dixeron que iba a dar en unos esteros donde había una poblacion que se dice Hueyatasta, y que junto dél estaba otro gran pueblo que se dice Xicalango. Parecióle a Cortés que seria bien luego enviar dos españoles en canoas para que saliesen a la costa del norte y supiesen del capitan Simon de Cuenca y sus dos navíos que habia mandado cargar de vituallas para el camino que dicho tengo. Y escribióle haciéndole saber de nuestros trabajos y que saliese por la costa adelante, y despues de bien informado como podria ir por aquel rio hasta las poblaciones por mí dichas, envió dos españoles y el mas principal dellos, que ya le he nombrado otras veces, se decia Francisco de Medina, y dióle poder para ser capitan juntamente con el Simon de Cuenca, que este Medina era muy diligente y tenia lengua de toda la tierra. Y este fué el soldado que hizo levantar el pueblo de Chamula guando fuimos con el capitan Luis Marin a la conquista de Chiapa, como dicho tengo en el capítulo que dello habla. Y valiera mas que tal poder nunca le diera Cortés, por lo que adelante acaeció, y es que fué por el rio abaxo hasta que llegó adonde el Simon de Cuenca estaba con sus dos navíos en lo de Xicalango, esperando nuevas de Cortés, y despues de dadas las cartas de Cortés, presentó sus provisiones para ser capitan, y sobre el mandar tuvieron palabras entrambos capitanes, de manera que vinieron a las armas, y de la parte del uno y del otro murieron todos los españoles que iban en el navío, que no quedaron sino 6 o 7. Y guando vieron los indios de Xicalango y Hueyatasta aquella revuelta, dan en ellos y acabaron los de matar todos, y queman los navíos, que nunca supimos cosa ninguna dellos, hasta de ahí 2 años y medio. Dexemos mas de hablar en esto y volvamos al pueblo donde estábamos, que se dice Ciguatepecad, y diré como los indios principales dixeron Cortés que habia dende allí Hueyacala 3 jornadas, y que en el camino habia de pasar 2 rios, y el uno dellos era muy hondo y ancho, y luego habia unos malos tremedales y grandes cienagas, y que si no tenia canoas, que no podria pasar caballos ni aun ninguno de su ejército. Y luego Cortés envió 2 soldados con 3 indios principales de aquel pueblo, para que se lo mostrasen y tanteasen el rio y cienagas, y viesen de qué manera podriamos pasar, y que truxesen buena relacion dello, y llamábanse los soldados que envió Martin García, y era valenciano y alguacil de nuestro ejército, y el otro se decia Pedro de Ribera, y el Martin García, que era quien mas se lo encomendó Cortés, vió los rios, y con unas canoas chicas que tenian en el mismo rio, lo vió y miró que con hacer puentes podria pasar, y no curó de ver las malas cienagas que estaban una legua adelante. Y volvió Cortés y le dixo que con hacer puentes podrian pasar, creyendo que las cienagas no eran trabajosas, como despues las hallamos. Luego Cortés me mandó mí y un Gonzalo Mexía, y mandó que fuésemos con ciertos principales de Ciguatepecad los pueblos de Acala, y que halagásemos los caciques y con buenas palabras los atraxésemos para que no huyesen, porque aquella poblacion de Acala era sobre 20 pueblezuelos, dellos en tierra firme y otros en unas como isletas, y todo se andaba en canoas por ríos y esteros. Y llevamos con nosotros los 3 indios de los de Ciguatepecad por guias, y la primera noche que dormimos en el camino se nos huyeron, que no osaron ir con nosotros, porque segun despues supimos eran sus enemigos y tenian guerra unos con otros, y sin guias hubimos de ir,
y con trabajo pasamos las cienagas, y llegados al primer pueblo de acala, puesto que estaban alborotados y parecia estar de guerra, con palabras amorosas y con dalles unas cuentas les halagamos y les rogamos que fuesen ciguatepecad ver malinche y le llevasen de comer. Pareció ser que el dia que llegamos aquel pueblo no sabian nuevas ningunas de como habia venido Cortés, y que traia mucha gente así de caballo como mexicanos. Otro dia tuvieron nueva de indios mercaderes del gran poder que traia, y los caciques mostraron mas voluntad de enviar comida que guando llegamos, y dixeron que guando hubiese llegado aquellos pueblos le servirian y harian lo que pudiesen en dalle de comer. Y en quanto ir donde estaba, que no querian ir porque eran sus enemigos. Pues estando que estábamos en estas pláticas con los caciques, vinieron dos españoles con cartas de Cortés en que me mandaba que con todo el bastimento que pudiese haber saliese de allí 3 dias al camino con ello, por causa que ya le habian despoblado toda la gente de aquel pueblo donde le habia dexado, y me hizo saber que venia ya camino de acala y que no habia traido maiz ninguno ni lo hallaba, y que pusiese mucha diligencia en que los caciques no se ausentasen. Y tambien los españoles que me truxeron las cartas me dixeron como Cortés habia enviado el rio arriba de ciguatepecad 4 españoles, y los 3 de ellos de los nuevamente venidos de Castilla en canoas demandar bastimento otros pueblos, que decian que estaban allí cerca y que no habian vuelto, y que creian que los habian muerto, y salió así verdad. Volvamos Cortés, que comenzó de caminar y en 2 dias llegó al gran rio que ya otras veces he dicho, y luego puso mucha diligencia en hacer un puente, y fué con tanto trabajo y con maderos gruesos y grandes, que despues de hecha se admiraron los indios de acala del haber de tal manera puesto los maderos, y estúvose en hacer 4 dias. Y como salió Cortés del pueblo, ya otras veces por mí nombrado, con todos sus soldados, no traian maiz ni bastimento, y con los 4 dias que estuvo en el camino pasaron muy gran hambre y trabajo, y lo peor de todo que no sabian si adelante ternian maiz o si estaba de paz aquella provincia, aunque algunos soldados viejos se remediaban con cortar árboles muy altos que parecen palmas, que tienen por fruta unas al parecer de nueces muy encarceladas, y aquellas asaban y quebraban y comian. Dexemos de hablar en esta hambre y diré como la misma noche que acabaron de hacer la puente llegué yo con mis 3 compañeros y con 130 cargas de maiz y 80 gallinas y miel y frisoles y sal y otras frutas. Y como llegué de noche, ya que escurecia estaban todos los mas soldados aguardando el bastimento, porque ya sabian que yo habia ido lo traer, y Cortés les decia los capitanes y soldados que tenia esperanza en Dios, que presto tendrian todos de comer, pues que yo habia ido acala para traello, si no me habian muerto los indios como mataron los otros 4 españoles que envió buscar comida. Y volviendo nuestra materia, así como llegué con el maiz y bastimento la puente, como era de noche, cargaron todos los soldados dello y lo tomaron todo, que no dexaron Cortés ni ningun capitan ni Sandoval cosa ninguna, con dar voces. Dexallo que es para el capitan Cortés, y asimismo su mayordomo Carranza, que así se llamaba, y el despensero Guinea daban voces, y se abrazaban con el maiz que les dexasen siquiera una carga. Y como era de noche, decíanle los soldados: buenos puercos habeis comido vosotros y Cortés, y nos habeis visto morir de hambre, y no nos dabades nada dellos, y no curaban de cosa que les decian, sino que todo se lo apañaban. Pues como Cortés supo que se lo habian tomado y que no le dexaron cosa ninguna, renegaba de la paciencia y pateaba y estaba tan enojado que decia que quería hacer pesquisa y castigar quien se lo tomó, y dixeron lo de los puercos que comió. Y como vió y consideró que el enojo era por demas y dar voces en desierto, me llamó mandar mí muy enojado, me dixo que como puse tal cobro en el bastimento. Yo le dixe que procurara su merced de enviar adelante guardas para ello, y aunque él en persona estuviera guardándolo se lo tomaran, porque le guarde Dios de la hambre que no tiene ley. Y como vió que no habia remedio ninguno y que tenia mucha necesidad, me halagó con palabras melosas, estando delante el capitan Gonzalo de Sandoval, y me dixo: oh señor hermano Bernal Diaz del Castillo, por amor de mí, que si dexastes algo escondido en el camino, que partais conmigo,
que bien creido tengo de vuestra buena diligencia que traeriades para vos y para vuestro amigo sandoval. Y como oí sus palabras y de la manera que lo dixo, hube lástima dél, y tambien sandoval me dixo: pues yo juro tal tampoco tengo un puño de maiz de que tostar y hacer cacalote. Y entónces concerté y dixe que conviene que esta noche al quarto de la modorra, despues que esté reposado el real, vamos por 12 carros de maiz y 20 gallinas y 3 jarros de miel y frisoles y sal, 2 indias para hacer pan que me dieron en aquellos pueblos para mí, y hemos de venir de noche que nos lo arrebatarán en el camino los soldados, y esto hemos de partir entre vuestra merced y sandoval y yo y mi gente. Y él se holgó en el alma y me abrazó, y sandoval dixo que quería ir aquella noche conmigo por el bastimento, y lo truximos con que pasaron aquella hambre, y tambien le di una de las 2 indias sandoval. Y preguntó cortés si los frayles tenian que comer, y yo le respondí que cuidaba Dios mejor dellos que él, porque todos los soldados les daban de lo que habian tomado por la noche y que no moririan de hambre. He traido aquí esto la memoria para que vean en cuánto trabajo se ponen los capitanes en tierras nuevas, que Cortés, que era muy temido, no le dexaron maiz que comer, y que el capitan sandoval no quiso fiar de otro la parte que le habia de caber, que él mismo fué conmigo por ello, teniendo muchos soldados que pudiera enviar. Dexemos de contar del gran trabajo del hacer de la puente y de la hambre pasada, y diré como obra de una legua adelante dimos en las cienagas muy malas, y eran de tal manera que no aprovechaba poner maderos ni ramos ni hacer otra manera de remedios para poder pasar los caballos que atollaban todo el cuerpo sumido en las grandes cienagas, que creimos no escapar ninguno dellos, sino que todos quedarian allí muertos, y todavía porfiamos de ir adelante porque estaba obra de medio tiro de ballesta tierra firme y buen camino, y como iban los caballos con tanto trabajo y se hizo un callejón por la cienaga de lodo y agua, que pasaron sin tanto riesgo de se quedar muertos, puesto que iban veces medio nado entre aquella ciénaga y el agua. Pues ya llegados en tierra firme dimos gracias Dios por ello, y luego Cortés me mandó que con brevedad volviese Acala y que pusiese gran recaudo en los caciques que estuviesen de paz, y que luego enviase al camino bastimento, y así lo hice, que el mismo dia que llegué Acala de noche, envié 3 españoles que iban conmigo con mas de 100 indios cargados de maiz y otras cosas, y guando Cortés me envió por ello, dixe que mirase que él en persona lo aguardase, no lo tomasen como la otra vez, y así lo hizo, que se adelantó con Sandoval y Luis Marin, y lo hubieron todo y lo repartieron, y otro dia obra de medio dia llegaron Acala, y los caciques le fueron dar el bien venido y le llevaron bastimento, y dexallo he aquí y diré lo que mas pasó. Capitulo CLXXVI.